¿Cuáles fueron las decisiones fatales que se tomaron durante la tragedia del Everest? ¿Subestimaron el informe climático? ¿O acaso fue culpa de la codicia de las expediciones comerciales? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Edmund Hillary y Tenzin Norgay fueron los primeros en alcanzar la cima del mundo, el Monte Everest, en 1953. Desde entonces, muchos alpinistas siguieron sus pasos con la meta de dejar sus banderas y nombres en la historia. Es importante remarcar también que 1 de cada 4 profesionales de las alturas perdió contra la montaña. Todo cambió cuando en 1992 el alpinista Rob Hall fundó la primera expedición comercial al lugar, Adventure Consultants. Escalar la cima más alta del mundo estaba al alcance de cualquier persona. Cualquier persona que pudiera pagar por los servicios de Hall y compañía, claro. Para 1996, las expediciones comerciales de alta montaña proliferaban. Cientos y miles de clientes, sin la experiencia necesaria, coronaban el Everest cada año. Muchos sueños se hicieron realidad. La temporada anterior no se había logrado llegar a la cima, por lo que ascender el Everest en 1996 era fundamental para asegurar más clientela los siguientes años. Rob Hall se unió entonces a Scott Fisher de Mountain Madness y acordaron trabajar juntos y guiar a sus clientes en lo que veían como una pequeña ventana de tiempo entre tormentas que se avecinaban. Pero todo fue un caos cuando llegó el 10 de mayo de 1996, el día que ocurrió la tragedia del Everest. Me gustaría que me contaran si conocían la tragedia del Everest, si saben lo que ocurrió en este lugar y si vieron la película del 2015 que trata sobre esta tragedia. Cualquier dato que tengan será más que bienvenido. También los invito a dejar sugerencias para otros videos posibles de tragedias similares. Y ya que está, les dejo una trivia. ¿Cuánto mide el Monte Everest? Dejen sus respuestas en los comentarios a ver quién responde primero. Comencemos. A las 4:43 am del 11 de mayo, Rob Hall llamó por radio a la base e informó que se encontraba en la cumbre sur, a 8.749 metros de altura sobre el nivel del mar, en la llamada zona de la muerte, donde literalmente las células de un ser humano mueren minuto a minuto. Estar a 8.000 metros presenta una pelea del cuerpo contra temperaturas heladas y dificultad para respirar por la delgadez de la atmósfera. El mal de altura y la hipoxia eran los principales enemigos de los alpinistas atrapados entre la cumbre del Everest y la tormenta. Hall reportó que parte de sus clientes ya no estaban con él. Como si fuera poco, se encontraba sin reservas de oxígeno embotellado debido al congelamiento del regulador. No lejos de su exposición, otros sujetos luchaban por sobrevivir, enfrentando lo que terminaría siendo la peor experiencia de sus vidas. Una aventura soñada se convertía en un completo infierno, solo que un infierno sin llamas. Un infierno en donde lo que primaba era el frío absoluto y mortal. Cada segundo contaba como si fuera el último. Hall trataba de no perder las esperanzas. Sabía que mantener la calma era clave en situaciones de esas magnitudes. Sin embargo, para las 9 am, con manos y pies congelados, el hombre pidió hablar con su esposa, Jan Arnold, por teléfono. Él sentía que debía despedirse, pero no nos adelantemos para saber qué fue lo que sucedió luego de esa llamada. Es necesario que comencemos por el principio. Rob Hall y su socio y mejor amigo Gary Ball eran escaladores de montañas profesionales y se propusieron hacer las 7 cumbres en el lapso de tiempo de 7 meses. Dicho reto es considerado el mayor desafío en el montañismo. Empezando por el Everest en mayo de 1990, terminaron de escalar el macizo Vinson de la Antártida en diciembre del mismo año. Hall y Ball se dieron cuenta de que para mantener sus patrocinios, sus hazañas posteriores debían ser más arriesgadas, por lo que decidieron dejar el alpinismo profesional y crear Adventure Consultants en 1992, una empresa dedicada a las expediciones guiadas de gran altitud. Alcanzar la cima del Everest ya no era solo una aventura exclusiva para los profesionales del montañismo. En el primer año, Hall y su socio llevaron a 6 clientes a la cumbre con éxito y sin sufrir complicaciones. Pronto se volvieron líderes entre las expediciones de alta montaña. Pero no todas eran buenas noticias para ellos. En 1993, Gary Ball sufrió un edema pulmonar de altitud que lo llevó a perder la vida. Si bien aquello le significó un duro golpe, Rob Hall continuó con el negocio, se sobrepuso a la depresión y en honor a su colega fallecido, llevó a Adventure Consultants a ser la empresa líder en las expediciones al Everest.
A pesar de tener un precio más elevado, la fama de fiabilidad y seguridad de Hall atrajo más clientes que cualquier otro emprendimiento similar. Así como subían quienes lo contrataban, del mismo modo subían sus finanzas. De a poco, con cada nuevo intrépido que aparecía en sus oficinas, sus cuentas bancarias se llenaban de más y más ceros. La competencia más importante para Hall era Mountain Madness, liderada por el escalador profesional Scott Fisher, de un perfil totalmente opuesto a Hall. Casi como un rockstar, Fisher daba más importancia a la aventura que a la seguridad, y tanto él como su guía principal, el ruso Anatoly Bukreyev, hacían la escalada sin la ayuda de tubos de oxígeno. Fisher apreciaba en especial al ruso por considerarlo uno de los mejores, si no el mejor escalador del mundo. En caso de estar en peligro, confiaba en ser rescatado por Anatoly. Para 1996, Hall y Fisher contaban con decenas de clientes que lograron llevar a la cima. Viendo el éxito de estos emprendimientos, más expediciones comerciales se abrían en busca de captar el mercado, por lo que ambos pioneros, dispuestos a no perder su lugar de privilegio, buscaron la atención de la prensa. John Krakauer, periodista de la revista Outside y escalador consumado, terminó anotándose en una de las expediciones de Rob Hull. El trato era que le cobrarían menos a cambio de una nota de 5.000 palabras donde se narrara la aventura y se instara a potenciales clientes a elegir a la empresa de Rob. Fisher no se quedó con los brazos cruzados y fue en busca de Sandy Hill Pittman, reportera de la NBC. Los equipos poco a poco se fueron armando. Nadie sospechaba que estaban en la antesala de una terrible tragedia. La historia dice que en la primavera de 1996, entre 15 y 20 expediciones estaban listas para iniciar el ascenso al Everest. Hablamos de cientos de escaladores, la mayoría sin experiencia, en un mismo lugar y en las mismas rutas. Se trataba de un nuevo récord. Pero conozcamos a los protagonistas de las dos expediciones principales, las que estuvieron en el centro de la tragedia. Aparte de Rob Hull en Adventure Consultants, estaban Mike Groom y Andy Harold Harris, quienes fueron los guías secundarios. Los 8 clientes que los acompañarían en esa tristemente célebre temporada tenían en su mayoría experiencia en ascensos, pero no en aventuras tan arriesgadas. Sin mencionar que no estaban muchos de ellos preparados físicamente para un desgaste de aquel tipo. De estas personas vamos a destacar a 3, en particular. Una es Yasuko Namba, de 47 años. Yasuko pretendía, al llegar a la cima del Everest, convertirse en la segunda mujer de Japón en hacer las 7 cumbres. El otro es Beck Weathers, de 49 años. Beck atravesaba una persistente depresión, lo que lo alejaba de la familia en busca de aventuras en las alturas. No sabía que lo que estaba por vivir iba a cambiar su modo de percibir el mundo para siempre. Doc Hansen, por otro lado, era un hombre de 46 años que atravesaba su segundo intento por llegar a la cima de la mano de Rob. La primera vez no lo había logrado, y como su situación económica no le permitía una segunda oportunidad, Hall le había ofrecido un descuento alegando que se había encariñado con su historia de persistencia y sacrificio. Hansen era cartero, y para su última oportunidad de llegar a la cima del Everest había hipotecado su casa y recibido la ayuda de alumnos de un colegio de Kent. Estos chicos, junto a un manojo de billetes, le habían dado una bandera para que pudiera poner en lo más alto del mundo. El equipo se completó con un grupo de 6 Sherpas, liderados por And Dorje. Los Sherpas son una de las etnias que habitan las regiones montañosas de Nepal, en el Himalaya. Debido a su importancia como guías, el término se ha ampliado a cualquier guía de alta montaña. Por otra parte estaba Mountain Madness, con el ya mencionado Scott Fisher como guía principal. Contaba a su lado con el también mencionado Anatoly y con Neil Biddleman como guías secundarios. Los clientes de esta expedición, a diferencia de la liderada por Hall, contaban con más experiencia en montañismo de altura. Lobsang Jambu fue el Sherpa líder del equipo. Entre las otras expediciones que se encontraban en la zona podemos destacar una taiwanesa, una japonesa y una de la policía fronteriza indo-tibetana. Ese factor humano provocaría cuellos de botella y un ascenso mucho más lento, pero ese no sería el mayor de los problemas. El informe del clima presagiaba un frente de tormenta para el 11 de mayo. Por ese motivo, las 4 expediciones que se encontraban en el campamento 4 querían alcanzar la cumbre el día 10 y se dirigieron allí al mismo tiempo. Querían ganarle a la tempestad. Debido a la gran cantidad de personas que había en el camino, tuvieron que avanzar en línea a lo largo de una delgada área llamada Southeast Ridge.
Los diferentes líderes de expedición discutieron el asunto y la competición por coronar el Everest profundizó aún más el desastre. Scott Fisher y Rob Hull decidieron unir fuerzas y ayudarse apostando a una ventana de tiempo entre las tormentas pronosticadas. Pero el día de cima ya había arrancado mal. Los equipos guías habían olvidado instalar cuerdas fijas con anticipación, lo que generó grandes retrasos en el ascenso. Debían tratar de llegar a la cima dentro del horario óptimo, y esto era a las 13 horas. Lo ideal era comenzar el descenso a las 14 con la luz del día para disminuir el peligro. Evitar la oscuridad de la noche era algo fundamental en las cumbres heladas del Everest. En la mañana de ese día, el guía Anatoly partió por delante con su equipo, instalando las cuerdas fijas para que pudieran seguir los equipos de Hull y Fisher, que los seguían de cerca. Esto se tradujo en un retraso de 2 horas para el ascenso. 3 de los miembros de Adventure Consultants iniciaron el descenso antes de llegar a la cumbre, cuando comenzaron a padecer las molestias de la altura. Beck Weathers sufrió ceguera de altura, pero rechazó iniciar el descenso con los demás para esperar y bajar con Rob Hull. Para las 14:30 solo 2 hicieron cima, el guía Anatoly y uno de sus clientes con prontuario de haber pasado por las 7 cumbres. Observando que las cosas no estaban saliendo según los planes e intuyendo que algo malo estaba por avecinarse, el ruso decidió descender solo al campamento 4 para estar en una mejor posición y así ayudar al resto en el descenso o en el inminente rescate. El otro guía segundo de Fisher coronó la cima con el resto de los clientes de Mountain Madness e inició el descenso. Mientras el propio Fisher hacía su esfuerzo por encumbrarse, sufría algunas complicaciones de salud, pero consiguió el objetivo gracias a 2 sherpas de su expedición. Siendo las 16 horas, el sujeto comenzó el descenso a tiempo que Yasuko Namba y Rob Hull llegaban. Como quedó claro, ya tenían el tiempo en contra, 2 horas de retraso que significaban un peligro inminente. Esto derivó en el uso de tubos de oxígeno extra y en un cansancio y una fatiga difíciles de entender para el que nunca haya estado expuesto a esos fríos y esos pormenores. Cuando Hull inició el descenso, se encontró con Doc Hansen, quien entre lágrimas pidió una oportunidad para plantar su bandera, la de los chicos del colegio de Kent, en la cima del mundo. Hull, quien lo apreciaba, se dijo que no podía dejar que el cartero perdiera su segunda oportunidad. Entonces lo ayudó, dejando a Namba a cargo de uno de sus guías secundarios. Hansen y Hull bajaron cerca de las 17 horas. Para ese entonces, las ventiscas golpeaban con furia. Fue por esas horas cuando el terror se desató sobre los escaladores, localizados a más de 8.000 metros de altura, en la zona de la muerte. A este sitio se lo conoce como el peor lugar del mundo porque debido a las terribles condiciones, se dice que uno muere un poco minuto a minuto. Cuando la tormenta por fin llegó, Hull estaba atrapado en el paso Hillary con su cliente Hansen, que había perdido el conocimiento por el esfuerzo extremo. Se dio cuenta de que iba a necesitar ayuda de modo inmediato y es así como nuestra historia vuelve al principio. Rob Hull atinó a pedir refuerzos por radio. Su ayudante dejó a Namba junto a Beck Weathers, ciego por la altura, e iniciaron el descenso junto a otros que se encontraban en el mismo lugar. El guía partió en ayuda de Hull con oxígeno y agua. Ni él, ni la persona a la que pretendía traer con vida, volverían. Krakauer, el joven periodista que había ido con el grupo de Hull, diría años después que vio al guía actuar de manera errática y paranoica. Por su lado, Scott Fisher, sin fuerzas para continuar, persuadió a su sherpa de que continúe sin él y vaya por ayuda. Ambos grupos de escaladores se encontraban perdidos, aunque unidos. El otro guía secundario de Mountain Madness condujo a sus clientes junto a Yasuko Namba y Beck Weathers de Adventure Consultants, pero los vientos fuertes y helados, la tormenta de nieve, borraron las cuerdas fijas y el camino del descenso, por lo que se vieron obligados a atravesar un peligroso desnivel de 20 metros. Cuando la tormenta amainó un poco, los más experimentados salieron en busca de ayuda. Cuando regresaron al campamento no estaban preparados para realizar una misión de rescate. Estaban exhaustos y debido a la poca visibilidad sabían que salir iba a ser fatal. Sin embargo, el ruso Anatoly atendió el llamado del heroísmo y salió a pesar de las pocas probabilidades de volver con vida. De esta manera logró localizar a 3 de los escaladores varados. A todos los instó a no rendirse y a seguir con él. Las chances no abundaban, pero el ruso estaba seguro de que no debía entregarse. Con vientos de 70 km por hora, tan fuertes como para levantar a una persona, y una temperatura de congelación extremadamente baja, el panorama era para nada alentador.
Si no parpadeaban de modo constante, corrían el riesgo de que sus ojos se congelaran de manera literal. Del mismo modo, la piel expuesta podía congelarse al instante. La situación era angustiosa y 6 personas necesitaban ayuda: Rob Hall, su asistente, Doug Hansen, Scott Fisher, Yasuko Namba y Beck Weathers. En la mañana del 11 de mayo, un equipo encontró a Namba sin signos de vida por congelamiento. Entre la nieve pasaron por alto a Beck. Sin embargo, el hombre, después de 22 horas de un coma hipotérmico, recuperó la conciencia. La nariz era hielo. Tenía las 2 manos congeladas porque había perdido sus guantes y tenía un ojo en igual estado, lo que lo volvió parcialmente ciego. Sin embargo, nada lo frenó para ponerse en pie y llegar al extremo de la resistencia humana. Consiguió llegar a la base del campamento 4 a los tropezones, casi inconsciente. En su libro luego diría que fue impulsado por la visión de su mujer y sus hijos, que lo estaban instando a que siguiera adelante. A la madrugada siguiente, Hall llamó por radio e informó que Doug Hansen y su guía ya no estaban. Los cuerpos de ambos escaladores nunca fueron encontrados. Unas horas más tarde, Hall hizo un último llamado desde el paso Hillary. Había pasado la noche a 8.700 metros de altura y con 70 grados bajo cero. Después de despedirse de su esposa, su vida se fue apagando con el pasar de los minutos. 2 semanas después, el 23 de mayo, su cuerpo fue recuperado por la expedición IMAX. Anatoly ascendió varias veces buscando a su amigo Scott Fisher y finalmente logró encontrar su cuerpo congelado. Con mucho pesar cubrió la mochila perteneciente al escalador. Su cuerpo nunca fue rescatado, aunque una pila de piedras señala su tumba en la cumbre como una marca para los alpinistas y un homenaje a una leyenda. Después del desastre y la tragedia del Everest del 10 de mayo de 1996, las expediciones comerciales guiadas de gran altura estuvieron en el foco de las críticas. Aunque los profesionales del alpinismo ponen el ojo en que estuvieron liderados por los mejores y atribuyen la culpa al error en el pronóstico del tiempo, no tan preciso como hoy debido al avance de la tecnología. Sin embargo, no fue el final de estas expediciones. Adventure Consultants y Mountain Madness siguen liderando las guías hacia las cumbres del Everest. Lo único que cambió fueron las mejoras en las medidas de seguridad. La tragedia marcó un antes y un después. La cantidad de sherpas expertos aumentaron en cada expedición, como la constatación y seguridad de no salir sin las cuerdas fijas establecidas antes de cualquier ascenso. Sumado esto a una mayor precisión en el pronóstico del tiempo, con los equipos de expediciones más sincronizadas con dichas agencias. Por otra parte, poco se habla de la expedición de la policía fronteriza indo-tibetana, que en la otra cara del Everest también sufrió la pérdida de 4 miembros por la tormenta que asoló las expediciones de Adventure Consultants y Mountain Madness. Una de esas víctimas fue el legendario Green Boots, quien quedó momificado por el extremo frío. Solo pudo ser identificado por el colorido de sus botas verdes. Durante la temporada completa, 12 personas fallecieron intentando llegar a la cima, convirtiéndola en la tercera más mortal del Everest, después de las 16 muertes de la avalancha del 2014 y de las 18 muertes resultantes de las avalanchas ocasionadas por el terremoto de Nepal en abril de 2015. Krakauer contó su verdad en el libro Into the Air en 1997, donde criticó a Bukreyev. En su libro The Climb, el ruso se defendió de las acusaciones y explicó el porqué de sus acciones. Años más tarde, el periodista tuvo que retractarse de algunos pasajes de su libro. Más allá de las posturas y las supuestas verdades, los sobrevivientes son los que llevarán grabados en su piel el sufrimiento que pasaron en aquella odisea por alcanzar la cima más alta del mundo. Algunos juraron no volver nunca más, aunque otros han vuelto, como Neil Bidelman, que regresó y coronó la cumbre en 2011. Para Beck Weathers fue un nuevo comienzo de vida y lo dejó claro en una entrevista. Lo que pasó allá arriba me hizo analizar y reevaluar mi vida y preguntarme cómo la quería vivir realmente. Weathers también escribió sobre su experiencia y dicho material bibliográfico fue llevado al cine en 2015 en la película Everest, protagonizada por Jake Gyllenhaal, Josh Brolin y Jason Clarke. Graham Radcliffe, quien escaló el collado sur del Everest el 10 de mayo de 1996, documentó en A Day to Die For, 2011,
que los reportes de clima entregados a los líderes de las expediciones, incluidos Rob Hall y Scott Fisher, antes de sus intentos por hacer cumbre prevista para el 10 de mayo, pronosticaban una tormenta mayor desarrollándose después del 8 de mayo y alcanzando un pico de intensidad el 11 de mayo de 1996. Con esto, de algún modo, se remarcó la impericia de ambos organizadores. La competencia entre compañías para poder hacer cima y ganar más prestigio pudo ser un incentivo, pero las inclemencias climáticas fueron las que terminaron decidiendo cómo iban a terminar cada uno de ellos. ¿No lo creen? Una vez más, debemos llevarnos la conclusión más concreta. Nada podrá jamás contra la fuerza de la naturaleza. Y hasta aquí el video del día de hoy de la tragedia del Everest. Espero que les haya interesado. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Los invito a dejar sugerencias sobre posibles casos similares. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook.